Hermanos, observando el texto que tenemos para hoy, estuve considerando que en esta época más que nunca hay bastante controversia en nuestro mundo. Hay mucha contención y mucho debate, pues la gente pelea por todo y pelea sobre todo. En particular, si usted ve las noticias, allí usted ve el conflicto por todos lados. Lo que se ha incrementado en los últimos días si miramos para este tiempo en especial a los actores y participantes de la política en nuestro país, ¿cierto? Y es interesante porque hoy vamos a estudiar primordialmente una palabra alrededor de la que no existe tanta discusión, una palabra que parece que a todos nos gusta, sobre la que todos están a favor, y es el amor. Pues parece que no hay nada ni nadie en contra del concepto del amor, sea liberal, sea conservador, sea la izquierda, sea la derecha, sea rico, pobre, latino, gringo, eso no importa, ¿cierto? Porque todos están a favor, todos decimos que necesitamos más amor. Todos nosotros que somos creyentes, como también como los ateos, estamos a favor de más amor. Todos están a favor de más amor. Entonces, el amor parece ser la característica más celebrada, la más abrazada y por lo menos más aceptada en nuestro mundo. Y más, ¿cierto? Empezamos bien con el amor de Dios, mirando ese amor de Dios tan maravilloso. Sin embargo, cuando comenzamos a nosotros a definir lo que es amor, cuando comenzamos a ver ejemplos prácticos del amor, ahí es cuando de nuevo comienzan las discusiones. Y obviamente cuando hablamos de algo tan vital como es el amor, no podemos definirlo por nuestra propia cuenta. Tenemos que ir a la palabra de Dios, a las instrucciones escritas por el autor de la vida, por Dios mismo, y ver cómo es que Él lo define. Y obviamente cuando pensamos en el amor, pensamos en ciertos textos bíblicos como Primera de Corintios 13, ¿cierto? Primera carta de Juan en algunos capítulos de ella. Pensamos a lo mejor en Romanos 8, pero aquí en Juan 13 hay un selecto ejemplo del amor de Dios. Pues Juan nos explica desde el inicio de este capítulo que el tema de esta última sección de Juan es el amor. Y la verdad es que desde Juan 13 hasta el final, en el capítulo 21, lo que vemos es la revelación y la expresión del amor de Cristo hacia los suyos. Ahora bien, a lo largo de la historia, las personas se han identificado como seguidores de Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de varias señales externas que incluyen vestimenta especial y hasta diferentes cortes de cabellos. En tiempos más recientes, algunos han usado collares, cruces u otras joyas, usan ropa con temática cristiana, pegan etiquetas cristianas en sus autos o beben el café en tazas adornadas con logos cristianos. Y claro, tales muestras de lealtad externa no son de por sí malas y a veces pueden ser útiles para llamar la atención al testimonio cristiano propio. Pero hermanos, esos símbolos externos y superficiales no son los que en realidad caracterizan a los seguidores verdaderos de Jesucristo, sino que son las actitudes internas del corazón. Por tanto, los hijos de Dios son solo aquellos cuyos corazones han sido transformados por la gracia redentora de Dios. Y esa transformación interna es la que produce vidas cambiadas, cuyo fruto se hace visible en el comportamiento del creyente, en actitudes y en acciones. De ahí que en Gálatas, Efesios y Colosenses se detalla este fruto que en su nivel más básico puede resumirse como amor. Así, los cristianos son quienes de verdad aman.
Aman porque han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y son quienes están capacitados para obedecer los mandamientos más grandes de Dios. Entonces, a diferencia de los irredentos o incrédulos, como quiera llamarlos, que odian a Dios y que se aman a sí mismos, los cristianos aman al Señor y aman al prójimo. De manera que el amor por el Dios Trino se demuestra más claramente con la obediencia, no con el servicio de labios. No. Jesús lo explicó así a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después les dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. También dijo a una multitud de judíos que supuestamente habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces la obediencia es la demostración genuina del amor a Cristo. Así escribió Juan en su primera epístola, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero la Biblia también advierte, hermanos, repetidas veces sobre quienes dicen ser discípulos de Cristo, pero no lo son. Y eso fue lo que vimos hace 8 días, ¿cierto? Descubrimos a los falsos. Jesús dijo que los falsos discípulos eran semejantes a la semilla que cae a la vera del camino, en el suelo rocoso o entre las espinas, que eran semejantes a la cizaña que crece junto con el trigo. Los falsos son semejantes a los peces malos que se echan fuera de la red. Semejantes son a las cabras condenadas al castigo eterno. Semejantes a las vírgenes necias que se van en el día de la boda. Los falsos son semejantes a los siervos inútiles que entierran el talento de su amo y que son semejantes a quienes se quedan fuera cuando el padre de familia cierra la puerta. El escritor de Hebreos dice que ellos tienen un corazón malo de incrédulo, un corazón malo e incrédulo tienen. ¿Para qué? Para apartarse de Dios, que continúan pecando voluntariamente. ¿Después de qué? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y son semejantes a quienes caen de la verdad a la condenación eterna. Juan llamó apóstatas en su primera epístola a quienes abandonan la comunidad de creyentes, al igual que, ¿se acuerdan? De Demas, pues profesan amor a Cristo, pero en realidad aman este mundo presente y aman todas las cosas de este mundo. Entonces, lo que hace tan difícil detectar a los falsos discípulos es que suelen tener la apariencia externa de los discípulos auténticos. O sea, tienen una moralidad visible, tienen un conocimiento intelectual de la Biblia, incluso tienen algún nivel de participación en la vida externa de la iglesia. Pero esas cosas, hermanos, son neutrales. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque no prueban la verdad de la fe, ni tampoco muestran la falsedad en la fe. El joven rico, por ejemplo, ¿se acuerdan? Tenía una moral externa, pero se fue de su encuentro con el Señor Jesucristo apenado y sin la salvación. Pablo indicó que tanto gentiles como judíos pueden conocer intelectualmente al Dios de la verdad y aún así no ser salvos. Y en cuanto a la participación en un ministerio, tampoco es un indicador confiable de la fe salvadora.
En Mateo 7, 22, 23, Jesús advirtió esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, tomar la decisión de seguir a Cristo, ¿cierto? Como dicen algunos, tomé la decisión de seguir a Cristo, tampoco es de por sí una señal de la fe salvadora y auténtica, ¿no? Pues el suelo rocoso, hermanos, de la parábola del sembrador describe a los que habiendo oído reciben la palabra con gozo en algún momento, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. Igualmente, la semilla que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose, alejándose, descuidándose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Por tal razón, Juan el Bautista retó a sus oyentes a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y Pablo predicó que las personas debían realizar obras dignas de arrepentimiento, que debían que demostrar el amor a Dios que se evidencia al darle la espalda al pecado, que se evidencia al representar la humildad auténtica, que se evidencia al comprometerse con la oración, al no exhibir egoísmos, al apartarse del mundo, al crecer espiritualmente, al ser obediente y al cultivar el deseo por la palabra de Dios. Entonces, hoy nos encontramos de frente, mis hermanos, con el discurso de despedida que el Señor Jesús pronunció desde el versículo 31 hasta el final del capítulo 16. ¿Para quiénes? Para sus 11 apóstoles. Por si recuerda, Judas ya había sido despachado. Así que en esta sección de apertura de ese discurso, el Señor resaltó la marca principal de quienes son sus discípulos verdaderos. Jesús resaltó el amor sincero y no egoísta para enfatizar la calidad del amor que debe caracterizar a quienes se llaman sus discípulos. De modo que hemos llegado a una sección muy singular en todo el Nuevo Testamento. Pues aunque todos los evangelios nos narran la vida de nuestro Señor e incluyen algunos sermones que predicó, cuando llegamos a Juan capítulos del 13 al 17, encontramos un texto particular, ya que toda esta extensa sección del Evangelio de Juan transcurre en una sola noche. ¿Es la noche qué? Del jueves, de la semana de pasión. Es la noche en que nuestro Señor se reunió con sus discípulos y celebró la Pascua, la cual luego transformó en la Santa Cena que hoy celebramos. Entonces, es la noche en que Judas lo traicionó, la noche cuando fue Jesús al huerto, oró, fue arrestado y se le sometió a juicios simulados. Es la noche antes de su crucifixión y la singularidad de toda esta sección radica en que Jesús presenta su legado a los suyos, no solo a sus verdaderos discípulos o creyentes que lo rodearon aquella noche, sino a todos los que vendrían después de ellos, es decir, a todos nosotros, a los creyentes de todos los tiempos. Lo sabemos porque todo lo que les prometió en esos capítulos del 13 al 16 y luego cuando ora por él, por él mismo en el capítulo 17, él extiende la oración a todos los que creerán. Así que todo lo que les dio esa noche nos lo dio a nosotros y a todos los creyentes que nos precedieron y que nos seguirán. Ese es el legado de Jesús. Ahí usted tiene el legado de Jesús. Esa es su voluntad, ese es su testamento final para los suyos. Y todo esto se activa ¿con qué? Con el éxodo de Judas. Pues si recuerdan, después de que el Señor identificó a Judas como el traidor, después de desenmascarar al falso discípulo, Satanás entró en Judas porque había llegado el momento de activar la traición que provocaría la crucifixión justo en el momento de la Pascua.
Y fue entonces cuando Judas, después de recibir el bocado, ¿se acuerdan? Nuestro Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y este salió inmediatamente cuando ya era de noche. Y una vez que Judas se fue, ¿quiénes quedaron? Solo quedaron los verdaderos discípulos. Y es entonces en el versículo 31 que nuestro Señor comienza a dirigirse exclusivamente a esos verdaderos, a los verdaderos creyentes. Así que vamos a leer los versículos 31 al 38 donde dice la palabra de Dios. Juan capítulo 13, última parte, versos 31 al 38. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. De manera, hermanos, que respondiendo a lo que fue nuestro mensaje anterior, descubriendo a los falsos y siendo obedientes a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Hemos titulado el sermón de hoy Confirmando a los verdaderos. Hoy vamos a confirmar a los verdaderos, hermanos. Pues lo que se desprende de primera mano esto se desprende de primera mano cuando el Señor Jesús da un nuevo mandamiento para entregarnos en esta oportunidad las características de un discípulo fiel. Características de un discípulo fiel. Y colocar en nuestra mente desde ya que lo que caracteriza a un verdadero seguidor de Cristo son las actitudes internas del corazón. Eso es lo que caracteriza a un verdadero creyente, no es lo que hace externamente. Por supuesto, de nuevo les digo, tenemos que decir que hay muchos símbolos populares y familiares que los cristianos usan para mostrar su lealtad a Cristo, ¿cierto? Desde la omnipresente cruz, que forma parte de la joyería cristiana desde hace muchos siglos, hasta las camisetas más modernas que pueden llevar estampadas todo tipo de afirmaciones de nuestra fe cristiana y declaraciones sobre Cristo, y hasta las calcomanías también muy familiares usadas en los automóviles, ¿cierto? Todos entendemos que están bien, de alguna manera, que es apropiado dar un testimonio abierto y contundente de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así, los logotipos cristianos se pueden colocar en muchos objetos para identificar nuestra fe. Y de hecho pueden ser útiles para animarnos, quizás a dar un testimonio cristiano, pero al mismo tiempo, hermanos, entendemos esto, que no todos los autos con calcomanías cristianas están necesariamente ocupados por cristianos. Entendemos que no todos los cuellos que lucen una cruz son necesariamente cuellos redimidos. Lo entendemos. También entendemos que hay mucha gente que puede usar camisetas que dicen muchas cosas, pero estas no pueden ser la representación más verdadera y pura de lo que realmente son las personas que las portan. Pues entendemos que hay que ir más allá de cualquiera de esos aspectos. Si se quiere saber si alguien es verdaderamente cristiano, hay que ir más allá de eso. Creo que hay que ir al interior y empezar a hablar de algo más que símbolos externos y materiales.
porque lo que caracteriza a un verdadero creyente es algo que ocurre en el corazón. De ahí que los verdaderos creyentes se nos conoce, a nosotros los verdaderos creyentes se nos conoce por el carácter, por nuestro carácter, por nuestro afecto, por las cosas que son importantes y valiosas para nosotros. En una palabra, se nos conoce por lo que amamos. ¿Qué es lo que ama usted? Por eso se nos conoce, por lo que amamos. Lo que nos distingue especialmente al analizar este texto y las palabras dichas por el Señor es nuestro amor. Eso es lo que nos identifica. Lo es porque lo que caracteriza a nuestro Señor mismo con sus discípulos en esa última noche es el amor de Él, es el amor de Cristo. Aquí la mente más pura, el corazón más puro, la mayor capacidad de amar, el amor divino derrama sus afectos en una serie de promesas a cada creyente. De ahí que no hay palabras que puedan igualarlas. Son a la vez dulces y poderosas. Son serenas y a la vez urgentes. Están cargadas de pasión divina y a la vez son tiernas y preocupadas. Y todo está bañado por esta inmensa expresión de amor divino. Todo lo que Él promete proviene del amor y lo que Él espera a cambio de nosotros es ¿qué? Amor. El Señor Jesús dice que se nos conocerá por nuestro amor, que se nos marcará por nuestro amor, y creo que eso es cierto para los cristianos genuinos, porque a lo largo de la historia ha habido personas que se declaran cristianas, muchos son los que se declaran cristianos, ha habido instituciones y organizaciones religiosas que se declaran cristianas sin amor, y en algunos casos incluso se muestran brutales, como el Islam, ¿no? Pero los verdaderos creyentes se distinguen por su amor. Escuche esto, podemos ser conocidos por nuestra doctrina, claro que sí. Podemos ser conocidos por nuestra teología. Eso es lo que creemos, ¿cierto? Pero lo que creemos, hermanos, debe transformar nuestras vidas para que la prueba final sea quiénes somos y cómo vivimos. Eso es la prueba en realidad. Pues el mundo, hermanos, miren, no está tan convencido de nuestra religión. El mundo no está tan convencido de nuestra fe. El mundo no está tan convencido de nuestro evangelio por su contenido, sino por su poder. Incluso alguien en una entrevista, en una ocasión, planteó una pregunta. ¿Por qué se trata mal a los cristianos en todo el mundo? Fue la pregunta. ¿Por qué se les persigue constantemente? ¿Por qué se desprecia, se menosprecia y devalúa constantemente el cristianismo? ¿Por qué se ataca tan abiertamente al cristianismo? Y la persona entrevistada dijo con precisión, bueno, aquí podemos hacer una comparación sencilla. La gente no quiere decir nada contra el Islam. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo. Pero la gente dirá cualquier cosa contra el cristianismo y lo hacen porque no tienen miedo, ya que lo que reciben de nosotros es amor. Lo que reciben de nosotros es perdón. Y esto puede ser así porque fuimos amados primero. Así que lo que caracteriza al cristianismo es nuestro amor y eso nos hace vulnerables a toda la animosidad, ¿verdad? Y de todo el odio, porque no hay miedo a las represalias. Entonces, todos entendemos que debemos ser conocidos por nuestro amor. Esta es la evidencia manifiesta de una vida transformada. Ahora, las personas no creyentes tienen ciertos niveles de afecto
entre ellos, ¿cierto? En el matrimonio y en las familias, tienen ciertos niveles de amor romántico o amor filial y todo ese tipo de cosas. Pero hay un tipo de amor que pertenece solo a quienes tienen vidas transformadas. La Biblia incluso usa una palabra única para eso, el amor ágape, ¿cierto? Es un amor trascendente de la voluntad que se realiza en un alma por el poder de Dios. Y separado del poder de Dios, no existe ese amor. ¿Ve? ¿Por qué algunos no aman? Porque están separados de Dios. Porque ese amor no existe separados de Dios. No existe separados de Él. Por tanto, debemos ser conocidos por ese amor como una evidencia transformadora de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Pero quiero que vean el pasaje que leímos. Pues este amor se dirige en tres direcciones que se exponen aquí de forma explícita o implícita. Nosotros que hemos sido tan amados, tan eternamente amados al máximo, hasta el final, sin límites, como comienza el capítulo 13. Nosotros que somos objeto de ese amor, estamos por lo tanto marcados por el amor. Y creo que esto es fundamental para nosotros. Y aunque estas son cosas que usted posiblemente ya ha escuchado, a lo largo de los años nos hemos enfrentado, perdón, a lo largo de todo el tiempo de nuestra vida como creyentes, nos hemos enfrentado continuamente a la realidad de que necesitamos saber que somos verdaderos discípulos, necesitamos saber que somos verdaderos, necesitamos saber que somos verdaderamente creyentes. Y eso está por todo el Nuevo Testamento, hermano. Pues no pasamos muchas páginas, usted no pasa muchas páginas allá en el Nuevo Testamento hasta encontrar de manera repetida los llamados, los imperativos a examinarnos. Siempre los va a encontrar. ¿Cómo sé que soy un creyente genuino? ¿Cómo sé que estoy realmente convertido? Y claro, para hacerlo, usted tiene que ir más allá de lo externo, porque no se trata de las actividades que pueda realizar. Se trata del amor y a quién va dirigido su amor. Se trata de dónde se enfoca y cuán constante y fiel es su amor. Así que hay tres marcas o tres rasgos de este amor en los verdaderos creyentes. Veamos en primer lugar que al verdadero creyente lo caracteriza un amor por la gloria del Señor. El verdadero creyente se caracteriza por un amor por la gloria del Señor. Versos 31 al 33. Un verdadero discípulo tiene amor por la gloria de su Señor. En otras palabras, ama al Señor, tiene un amor que busca su gloria. Tiene un deseo ardiente de demostrar su amor a su Señor. Esa es la realidad fundamental de lo que significa ser cristiano. Y el cristiano ama porque Él lo amó a usted primero. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea condenado, dijo Pablo. Así que si usted es salvo, ama al Señor, el primer compromiso entonces de un cristiano es estar consumido por la gloria de su Señor. Eso es lo que busca y desea el amor. Eso es lo que el amor quiere. De esto se trata. Y esta, por supuesto, es la realidad fundamental de todas las realidades. Así, todo lo que hagan, hermanos, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y a lo largo de las Escrituras se nos dice que glorifiquemos a Dios. Ese es un tema fundamental. Nuestro Señor incluso es llamado, ¿cómo? El Señor de la gloria, porque la gloria es muy coherente con quién es Él. No se puede hablar de gloria sin hablar de Dios. No se puede hablar de Él sin referirse a su gloria. Él es el Señor de la gloria. Ahora bien, el Nuevo Testamento nos explica esto en muchos pasajes. Entonces, ¿cuál debe ser la principal preocupación del creyente? Debe ser que el Señor sea exaltado, glorificado, honrado, adorado. Por eso y para eso fuimos salvos.
no para estar aquí chévere en esta tierra. Esto es lo que la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo determinó producir. Y usted puede ver eso en todas las doxologías. Doxologías son alabanzas, hermano, alabanzas. En todas las doxologías de los escritores del Nuevo Testamento, con las cuales demuestran lo que hay en sus corazones. Y lo que hay es que ellos están consumidos por la gloria del Señor. Este es el afecto que impulsa sus corazones transformados, pues mientras escriben sus epístolas y reflexionan sobre su salvación en momentos aparentemente casuales, ellos estallan en alabanzas. Es una especie de estilo de vida doxológico, pero también es más que una simple palabrería. No son solo palabras, es más que la alabanza de sus labios o la alabanza de su pluma al escribir. Es como su corazón clama para que su Señor sea glorificado. De manera que es muy sencillo. Si alguien pregunta, ¿cómo se puede saber si alguien es creyente? Bueno, la primera respuesta es que ese creyente está consumido por amar la gloria de su Señor. Su amor está dirigido al Redentor, al Salvador, al Señor y a todo lo que le dé gloria. Y pienso que esto es nuevo para los discípulos aquí, porque todos habían afirmado que Jesús era el Cristo, ¿cierto? Todos habían dicho que era el Hijo del Dios viviente, que Él era el justo y el santo, pero sinceramente sus vidas no se centraban directamente en la gloria de su Señor. 3 de ellos habían estado en el monte de la transfiguración y habían visto su gloria, ¿cierto? Manifestándose literalmente a través de su carne humana. Aún así, estaban preocupados por sí mismos y seguían teniendo esa larga discusión sobre quién de ellos sería el mayor en el reino. Y esa discusión había durado meses, hasta años, creo yo, y seguía en curso incluso en este mismo momento, durante la semana de la pasión, mientras el Señor permanecía a la sombra de su propia cruz. Ellos discutían quién era el mayor de ellos. Y ahora que Judas se ha ido, todo está en marcha. Y entonces él puede volverse hacia los 11 y derramar su corazón a los verdaderos creyentes. Y lo primero que él quiere que sepan es que todo esto se trata de su gloria. ¿Por qué es tan importante esto, hermano? ¿Por qué? Esto de la gloria. Porque los discípulos están consumidos con la gloria de ellos mismos. Y lamentablemente así hay muchas personas en la iglesia. Están consumidos con su propia gloria, no la gloria de su Señor. Tengo que decirlo. Así que estaban teniendo muchas dificultades para lidiar con esto. Y cada vez que nuestro Señor decía, voy a morir y me voy, ellos decían que, no, Señor, no, eso no puede ser. No, ¿cómo así que se va a ir? No, Señor, no queremos que te vayas. De hecho, más adelante, al final del pasaje, este pasaje, Pedro dice, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora mismo? Daré mi vida por ti. No quiero estar sin ti. No quiero que te vayas. Entonces, la idea de que Jesús tuviera que irse, hermanos, era más de lo que podían soportar ellos. De modo que estaban teniendo un momento muy difícil con esto. Él, nuestro Señor, durante 33 años se humilló, se dignó, se dignó encarnarse en carne humana. Vivió como un bebé, vivió como un niño, vivió como un jovencito, como un hombre. Él se humilló, restringió la plena manifestación de su gloria y sufrió una terrible cantidad de abuso. Pero ese breve destello de tiempo en medio de la eternidad ya terminó y Él lo sabe aquí. Él sabe que en esta última noche está al borde de la gloria. Jesús está al borde de la gloria. Está al borde de ser glorificado a través de su muerte en la cruz y a través de todos esos eventos posteriores, como su resurrección, ascensión, exaltación y coronación. Escuchen esto.
Dios ha glorificado a su Hijo. Dios ha glorificado a su siervo Jesús mediante su muerte. Y habría sido maravilloso si Jesús hubiera dicho: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, cuando fue bautizado allá en el Jordán por Juan el Bautista, pero no lo hizo. Habría sido maravilloso si en el monte de la transfiguración Jesús hubiera dicho: ahora el Hijo del Hombre es glorificado, pero tampoco lo hizo. En ninguno de esos incidentes dijo él esto, pero es aquí, ante la vergüenza más profunda, en el abismo de su humillación, al borde de las falsas acusaciones y los testigos mentirosos, ante los insultos implacables, ante la infamia, la burla, la desnudez, rodeado de hombres malvados y miserables, en medio de una muerte agonizante. Ahora es que el Señor dice: glorificado el Hijo del Hombre es. Así que su gloria llegó en su muerte, y él lo sabía. Pero ¿cómo puede la muerte de Cristo en la cruz glorificar a Cristo? Bueno, es glorificado porque Dios lo ha elegido para ser el cordero sacrificial que quita el pecado del mundo, y eso merece gloria. Él destruirá el poder del pecado, el poder de la muerte, y a quien tenía el poder de la muerte, el diablo, y eso merece gloria. Él se ofrecerá a sí mismo como una ofrenda de olor fragante para Dios. Él satisfará la justicia divina ofendida y la ley quebrantada de Dios. Él dirá: consumado es, y eso merece gloria. Así que no hay, en todo el cielo y la tierra, no hay acto digno de alabanza, honor y gloria como ese acto del Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo que la cruz glorifica a Cristo, también glorifica al Padre. Dios es glorificado cuando sus atributos se manifiestan, y no hay lugar en toda la historia donde las glorias de Dios, sus atributos, se reflejen con mayor claridad que en la cruz. En la cruz se ve el poder de Dios, que venció a los reyes y gobernantes de la tierra que rechazan a Dios y que rechazan a su ungido. Fue allí donde su poder venció todo el pecado y la maldad, que el corazón humano es capaz de hacer, y también fue donde Dios logró lo mejor que jamás se podría lograr. En la cruz, Él dominó a los poderosos, dominó la maldad de los corazones humanos. Él venció a Satanás, venció a los demonios, venció la fuerza del pecado, rompió todas las ataduras, todo poder lo hizo añicos. Jesús logró sobrevivir a todo y salir victorioso. Allí el hombre pierde, allí las naciones pierden, los demonios pierden, Satanás pierde, pero Cristo gana, Cristo triunfa, y eso glorifica al Padre. También su justicia se demuestra en la cruz. Es Dios quien dice que la paga del pecado es muerte, así que la justicia prevalece en la cruz. Dice Dios es tan justo, hermanos, que si los pecados del mundo deben ser puestos sobre su Hijo, Él incluso tomará la vida de su propio Hijo amado. De modo que usted nunca verá una mayor ilustración de la justicia de Dios, porque en la cruz Dios no está descargando el castigo justo sobre un pecador que lo merece, sino que Dios aplasta la vida de alguien sin pecado para hacer justicia. Así, la justicia de Dios solo puede ser satisfecha en el sacrificio de Cristo. Y esa clase de justicia es la que le da gloria a Dios. También en la cruz se puede ver su santidad. En la cruz, Dios es de ojos tan puros que no puede contemplar el mal. No puede ver la iniquidad, dice Habacuc, el profeta. De ahí que Dios nunca manifestó tanto su odio por el pecado como cuando hizo sufrir a su Hijo dándole la espalda. ¿Cuán santo es Dios? Tan santo, hermanos, es que derramaría furia sobre su propio Hijo si se le imputara pecado. Esa clase de santidad manifiesta la gloria de Dios. Además, en la cruz vemos la fidelidad de Dios.
ya que Él prometió un Salvador que vino y ofreció su vida en sacrificio final y completo por el pecado. Así que Él es un Dios fiel. Y ver su fidelidad es ver su gloria. Pero realmente debemos añadir que su amor se ve en la cruz. ¿No es así? Porque hizo todo eso por nosotros. Y esto es amor. Entonces, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó cuando éramos sus enemigos. Él nos amó cuando lo odiábamos. También podríamos decir que en la cruz se manifiesta su gracia, su misericordia, su compasión y su sabiduría. Así en la cruz el Padre y el Hijo se glorifican mutuamente. Es el Hijo glorificando al Padre por su sufrimiento obediente. Es el Padre glorificando al Hijo al elegirlo como sacrificio. Es el Padre glorificándose a sí mismo en la manifestación de todos sus atributos, pero Dios glorificará al Hijo inmediatamente ahí. ¿Qué significa eso? Significa que aparte de que será glorificado en la cruz, también será glorificado en la resurrección, ascensión, exaltación y coronación. Ahora bien, ¿por qué todo esto? ¿Qué quiere Jesús que sepan sus verdaderos discípulos? ¿Qué quiere Jesús que sepamos hoy? Bueno, que Él quiere que usted debe comprometerse, que nosotros debemos comprometernos con su gloria, sin importar cómo nos afecte. ¿Ve? ¿Entendió? Sin importar cómo nos afecte, debemos comprometernos con su gloria. Jesús les ha estado diciendo que tienen que ir, que Él tiene que irse, que es la hora de ser glorificado, glorificado en la cruz, glorificado en la tumba abierta, glorificado al ascender al cielo, glorificado al estar sentado a la diestra del Padre. Él dice, es hora de mi gloria. Por lo que esto fue muy difícil para ellos, pues estaban atrapados por el concepto del reino que los conducía a su propia gloria, a su elevación, a la realización de sus ambiciones. Sin embargo, un verdadero discípulo, un verdadero creyente está completamente consumido por la gloria del Señor. No obstante, en estos discípulos, mis hermanos, el amor apasionado y devorador por la gloria del Señor simplemente no estaba en sus pensamientos. ¿Lo amaban? Claro. ¿Creían en Él? Por supuesto, pero no estaban consumidos por su gloria. ¿Sí ve? ¿Sabe una cosa? Sería bueno tener al Señor con nosotros todo el tiempo aquí, ¿verdad? Pero creo que yo no lo desearía que Él estuviera aquí en este mundo. ¿Se imagina a Cristo en este mundo? Con el grado y nivel de corrupción que existe. Por eso pienso que el anhelo del corazón de esos discípulos debería haber sido: sí, Señor, queremos que te vayas y seas glorificado, que seas honrado. Ese es el afecto primordial y fundamental de cualquier verdadero discípulo, pues nos entristece tanto que Él no sea glorificado, que nos alegra que lo sea. Y cuando regrese, lo hará en toda su gloria. Así es como se reconoce a un verdadero creyente. Su amor es para la gloria del Señor. En segundo lugar, el verdadero creyente lo caracteriza un amor por el bienestar del hermano. Versos 34 al 35. No solamente lo caracteriza el amor a la gloria del Señor, al verdadero creyente, sino también el amor al prójimo. Y esto es realmente crucial porque usted podría decir, espere un momento, ¿hay un nuevo mandamiento aquí, pastor, sobre amar a la gente? ¿Eso es nuevo? Luego, ¿eso no está en el Antiguo Testamento? Sí, claro. Está en Levítico, ¿cierto? En la ley de Moisés. Y hay muchas cosas más sobre el amor en el Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento está el amor de Dios, está el amor por la gente, está el amor por los desconocidos, el amor por la familia. Entonces, ¿por qué es nuevo? A ver, ¿por qué es un nuevo mandamiento? Bueno, es nuevo porque el pueblo de Dios
Y en ese momento sus discípulos aún no lo han entendido. Ellos todavía están discutiendo por el primer lugar en el reino. Y el Señor tiene que enseñarles algo nuevo, algo que por ahora no demuestran saber. Así que era nuevo para ellos. Los apóstoles siempre discutían sobre sus posiciones y su prominencia. También era nuevo, porque el judaísmo estaba lleno de animosidad. Estaba lleno de amarguras, de contiendas, de conflictos, de separaciones. Así era el judaísmo. Por ejemplo, los fariseos, ¿cierto? Que se creían que, como algunos reformados en este tiempo, para traerlo acá. Algunos reformados, eso se creen. Y miran con el ojo, el rabito del ojo, miran a los demás. Cuidado con eso. Entonces, los fariseos, que era la religión dominante, menospreciaban a cualquiera que no fuera fariseo y no interactuaban con nadie que no lo fuera. Solo sentían desprecio por cualquiera que fuera un forastero, un paria, un pecador. De modo que todo esto era nuevo para los judíos y los discípulos aquí. El judaísmo carecía de amor. Amaban solo a quienes elegían amar porque los consideraban iguales. ¿Cierto? Entonces algunos reformados estamos amando solamente a los reformados. Era nuevo también porque habían visto un ejemplo nuevo. ¿De quién? Del Señor Jesús. El amor había alcanzado un nivel con Jesús muy alto, ¿cierto? Porque los rabinos nunca lavaban los pies de nadie. Y el Hijo de Dios, al lavar los pies de sus discípulos, Él al hacerlo llevó el amor a un nivel superior y ahora está a punto de ofrecer su vida como sacrificio por el pecado, y ese es el amor en su máxima expresión. Porque nadie tiene amor más grande que este, que un hombre dé su vida por su amigo. Además era nuevo, porque ahora, por primera vez, tenían una nueva capacidad de amar. Pues el amor de Dios se ha derramado en sus corazones, ¿verdad? Y ahora pueden amar solo como los creyentes pueden amar. Por tanto, Jesús nos dice, vivan en amor. Sean imitadores de Dios como hijos amados, así como Cristo los amó y se entregó por ustedes, con un amor sacrificial, desinteresado y generoso, porque así es como se ama y se vive en amor. Como dice primera carta de Juan 3:11, este es el mensaje que oyeron desde el principio, que nos amemos unos a otros, ya que eso es lo que nos distingue. Y por este amor es que todos sabrán que somos discípulos del Señor Jesús. Ahora bien, para amar así, tienen que humillarse. Por supuesto que hay que humillarse, porque solo los humildes aman. Como ya se pudo dar cuenta, estos discípulos no eran nada humildes. Por eso la Escritura es clara al afirmar que el mundo está lleno de falsos cristianos y debemos esperarlo, pues sabemos que Satanás, como dijimos, siembra cizaña entre el trigo. Y será difícil reconocerlos, pues que estarán bien falsificados. Estarán bien falsificados. Y por cierto, falsificar a los cristianos es la principal estrategia de Satanás. Hermanos, cuidado con la vida que usted está llevando. No subestime al diablo, porque la principal estrategia de él es falsificar a los cristianos. Y es interesante ver que no hay muchas formas falsas de religiones falsas, ¿cierto? No hay muchas formas falsas de religiones falsas, porque las religiones falsas no necesitan falsificarse a sí mismas. Satanás no trabaja en la creación de formas falsas de religiones falsas. Así que usted no encuentra muchos musulmanes, budistas o hindúes heréticos, ni ningún otro tipo de religión. No los encuentra porque ya es herética para empezar. Ya es una mentira, ya es falsa. ¿Lo entiende? Ya es un engaño, así que no necesita ser transformada en algo que sea una tergiversación. Pero el cristianismo, hermanos, ese sí que es continuamente falsificado. Y Satanás pasa el 99.9% de su tiempo falsificando el cristianismo. Lo hace porque la falsificación de la verdad
es esencial para la operación del reino de las tinieblas. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Cómo sabemos quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo? ¿Cómo puedo ser identificado no solo por usted, sino por mí mismo? Bueno, aquí debo decirle que no se trata de nuestra profesión, no, no tiene que ver. No se trata de pertenecer a alguna organización religiosa. Es que yo pertenezco a tal denominación. Uf. No, no se trata de eso. No se trata de pertenecer a una organización que se autodenomina cristiana. No se trata de vivir cierta ética o moral judeocristiana o incluso cristiana, porque no es algo externo, entiéndalo. No se trata de símbolos, no se trata de comportamientos, ni de profesiones externas. La forma de saber si alguien es cristiano es por el corazón. Por el corazón. De manera que el corazón es lo que importa aquí, porque es en él donde ocurre una transformación espiritual, donde ocurre un nacimiento espiritual. Pablo lo dijo de esta manera: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Entonces, siempre se trata del corazón. ¿Y qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Bueno, el corazón es la persona interior. Y esto es lo que identifica a los verdaderos cristianos. No es la estructura, ni los símbolos, ni los rituales, ni las ceremonias, ni la pertenencia a formas institucionales del cristianismo. Se trata de nacer de lo alto. Es una obra verdadera y sobrenatural de Dios que produce ¿qué? Un cambio completo en usted. Produce un cambio completo, produce una nueva disposición, produce unos nuevos deseos, nuevos afectos, nuevas esperanzas, nuevas prioridades. Y claro, de esta nueva vida provienen todas las glorias espirituales que se depositan en nosotros. Pero la evidencia de esta transformación es que el amor, el amor. Es el amor el que demuestra un corazón nuevo, porque el amor puede hacer lo que la ley no puede hacer. Y podemos tener la verdad, pero una verdad sin amor, o lo contrario, solo amor y nada de verdad, tampoco funciona. Ya lo hemos dicho muchas veces. Así que se nos describe a los verdaderos cristianos como aquellos que aman al Señor, pero este amor no solo tiene una orientación hacia Dios, no se limita a eso, tiene también una orientación hacia quién, hacia la otra persona, hacia el hombre, hacia el prójimo, como hemos dicho, e incluso tiene un aspecto personal. Así que el discípulo genuino no solo es conocido porque ha sido liberado del error a la verdad, porque ha sido liberado de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios, del pecado a la justicia, sino que también es conocido porque ha sido liberado del odio al amor. Y así es, porque hay odio en las personas, claro, las personas odian las cosas de Dios, odian a Cristo, odian el Evangelio, odian la Biblia, y lo hacen sin razón o sin causa alguna. Pues su odio está ligado ¿a qué? A la caída del hombre en pecado, está ligado a la depravación total del hombre. Por eso hay odio contra Dios, contra Cristo, contra el Evangelio y contra las Escrituras. De ahí que una de las cosas que sucede en la salvación, hermanos, de cada uno de nosotros, una de las cosas que sucede es que es una realidad dominante, y es que de repente lo que usted odiaba, ahora lo ama, ahora lo ama. Lo que usted odiaba lo ama. Por ello ahora usted ama a Dios, ama a Cristo, ama su palabra, ama a su pueblo, ama el estar aquí con sus hermanos y le encanta ser fiel a eso. Dicho de otra manera, ese amor ahora se dirige a los demás. Entonces, si usted quiere demostrar que es un alma verdaderamente regenerada, nacida de nuevo y redimida, entonces su amor dejará claro ese testimonio. Su amor lo hará y así es como el mundo lo sabrá. Pues si hablamos de un Salvador, si hablamos de transformación, si hablamos de un nuevo nacimiento y de recibir literalmente una nueva vida, ¿cómo demostramos eso?
Bueno, no puede ser solo con palabras, hermanos. No puede ser con palabras, sino que lo demostramos con nuestro amor mutuo. Por eso amamos a los perdidos como Dios lo hace. Por eso incluso amamos a nuestros enemigos en un sentido, como dice Mateo 5, ¿cierto? En el sentido de no querer que se pierdan, que no sean así. Por eso queremos hacer el bien a todos los hombres, pero sobre todo demostramos el poder de la transformación del Evangelio mediante un tipo de amor que el mundo desconoce. Por eso, como ya mencionamos, solo los humildes aman. Solo la gente quebrantada ama. ¿Lo entiende? Escuche esto. Solo la gente bienaventurada ama, pero el mundo está lleno de odio. Las personas no regeneradas están llenas de egoísmo, de egocentrismo, y eso lleva al odio, a la animosidad, la ira, la venganza y la violencia. Pero los creyentes, hermanos, estamos marcados por el amor porque hemos sido humillados. ¿Por qué? ¿Se acuerda lo que dice Dios? Dios solo da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. Pero a los orgullosos, Dios los rechaza. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hablamos de que los humildes son los mansos. Los humildes son los hambrientos y sedientos. ¿De qué? De justicia, ¿no? No hambrientos de comida y sedientos de... No, hambrientos y sedientos de justicia. Son los humildes son aquellos que saben que están espiritualmente en bancarrota, que reconocen su pecado. Esos son los humildes. Lo confiesan y se arrepienten de él. Y luego, ¿qué hacen? Claman a Dios por una salvación misericordiosa que no merecen. Eso es lo que hace el humilde. Eso es lo más humilde que usted puede llegar a ser. Cuando usted se presenta quebrantado ante Dios y reconoce que está destinado al infierno, destinado al pecado y que no tiene esperanza. Cuando usted entiende que no tiene nada que ofrecer y no puede lograr nada, y usted dice: Señor, me entrego en tu misericordia, perdóname. Cuando usted dice eso de corazón, esa es la mayor humildad que cualquier alma jamás alcanzará, y eso es lo que significa llegar al pie de la cruz y clamar por gracia. Entonces un verdadero creyente ha sido humillado. Y usted no puede humillarse más de como lo hizo Cristo. Así solo los humildes aman. Y cuanto más humildes, más amamos. Cuanto más orgullosos, menos amamos. Y si recordamos la definición clásica, ¿cierto?, de este amor en 1 Corintios 13, inmediatamente nos damos cuenta que amar es caro. Amar es costoso. Pues debemos amar lo suficiente para servir. Debemos amar lo suficiente para servir. Lo suficiente como para rebajarnos y realizar la tarea más simple y humillante. Porque solo nos preocupa el bienestar del otro y demostrarle nuestro amor. Debemos amar lo suficiente para santificar. Aquí necesito que le ponga bien atención a esto. A todo, como está. Debemos amar lo suficiente para santificar. ¿Qué significa ese? Bueno, significa que no podemos hacer tropezar en pecado a ningún hermano. Usted no puede hacer tropiezo en ningún hermano. Y hay muchos que lo están haciendo. Porque si usted es la causa para que otro creyente tropiece en pecado, escuche esto. Sería mejor que usted se ahogara en un horrible ahogamiento, como dice Mateo 18. Sería mejor que se ahogara. De modo que aquí es donde llegamos al punto en que usted ama lo suficiente a su hermano como para santificarlo. En otras palabras, todos tenemos que ser influencias santificadoras. Usted no debe ser fuente de tentación. Dirá usted: pastor, ¿cómo haría yo que otro cristiano tropiece? Bueno, cuando usted lo lleva al pecado,
cuando usted tolera sus chismes, cuando lo tienta a hacer algo que no está bien. Y todo eso usted lo puede hacer abiertamente. Cuando usted da ejemplo de no congregarse, mal ejemplo de no congregarse. Eso es ser tropiezo, ¿no lo pensaba? Ah, es que aquí no se trata de pensar lo que usted quiera, lo que le parezca. Es pensar en lo que dice Dios. Entonces usted lo puede hacer abiertamente, ¿cierto? Así, con un mal ejemplo, haciendo o llevándolo, induciéndolo. No obstante, usted podría hacerlo encubiertamente. Y eso también aplica para el mal ejemplo. Cuando usted lo hace estableciendo un patrón que si otros lo siguen, muy seguramente caerán en pecado también. Podría hacerlo al no instruirlos en el camino correcto. Podría hacerlo al no advertirles, al no exhortarlos ni amonestarlos. Pero quiero decir que el objetivo aquí es que usted quiera vivir su vida. Usted debe vivir su vida de tal manera que nada de lo que haga lleve a otras personas a tropezar en el pecado. Nada de lo que usted haga. Porque si así fuera, dice la palabra que usted estaría mejor ahogado. Y claro, podemos esperar todo eso del mundo, ¿cierto? Nuestro mundo está lleno de personas que tientan a la gente a pecar. El mundo está lleno de personas que crean tentación, que literalmente se esfuerzan por crear tentación, produciendo mentiras, engaños, corrupción, inmoralidad, en todos los niveles posibles. Créame, el mundo está trabajando muy duro para empujar a toda una generación a ello. Pero no se saldrán con la suya. La condenación vendrá sobre todos aquellos en el mundo que han hecho eso. Entonces, es inevitable que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre o persona por quien viene el tropiezo. Si usted es el artífice de algo que tienta a la gente a pecar, ay de usted, amigo mío. Ciertamente no esperamos eso en la iglesia, ¿cierto? No esperamos eso entre los creyentes, sino que debemos tener una influencia santificadora para contrarrestar la cultura. Por eso incluso yo como pastor debo tener mucho cuidado de no importar, de no meter elementos de la cultura y tomar medidas drásticas antes de hacer tropezar a alguien. Así que no debemos inducir a nadie a pecar, no debemos ser causa de tropiezo, ni siquiera debemos despreciar o considerar inferior a otro creyente. Así que amamos lo suficiente para servir a nuestros hermanos, ¿cierto? Y estamos comprometidos con la santificación de otros hermanos. Entonces, ¿cómo se puede reconocer un verdadero creyente? Bueno, un verdadero creyente ama lo suficiente para servir, ama lo suficiente para santificar, ¿de acuerdo? Pero también debemos amar lo suficiente para sufrir. Para sufrir. Y llegará el momento para eso, pues hay precios muy altos que pagar por ser un fiel amante del pueblo de Dios. Y el amar a los hermanos es una tarea ardua. Y cuando uno ve una iglesia como la nuestra, nuestro mayor temor es que la contienda, los celos, los enojos, las disputas, las calumnias, los chismes, la arrogancia, los disturbios, la inmoralidad, la sensualidad y la impureza se apoderen de cualquier parte de esta iglesia en su vida o en la vida de cualquier otra persona. Así, la señal de un discípulo fiel es que no solo ama al Señor y su gloria, sino que también se aman unos a otros al grado de buscar su bienestar. En tercer y último lugar, un verdadero creyente lo caracteriza un amor que es leal. Versos 36 al 38. Un amor que es leal, lo extraemos de ahí. Vamos a verla un poco más breve. Una tercera perspectiva de este tipo de amor es personal. Es el amor definido por mi propia lealtad. Lo vemos en esta advertencia para Pedro. Aquí podríamos decir, buen intento, Pedro, ¿cierto? Pero ya sabemos la verdad, Pedro. Lo intentó. Eso fue solo humo, ¿cierto?
Lo que dijo Pedro fue solo humo. Se desapareció. J.C. Ryle dijo que una realidad muy peligrosa, oiga bien esto, una realidad muy peligrosa en la vida del creyente es la autoignorancia. Es sobrevalorar la madurez espiritual que usted tiene. Ah, es que yo sí, me las sé todas. Yo ya soy teólogo con 5 doctorados y todo eso. Cuidado con sobrevalorar la madurez espiritual, con sobrevalorar la fuerza espiritual suya. Cuidado con hacer eso. De modo que el discipulado es más que una lealtad prometida. En realidad es una lealtad practicada permanentemente. Sin embargo, Pedro hizo esta promesa repetidamente, ¿cierto? Él lo hizo muchas veces, él lo dijo muchas veces. De hecho, hizo la misma promesa varias veces esa misma noche, según lo registrado por Lucas y Mateo en los textos paralelos. Pedro estaba convencido de su lealtad inquebrantable al Señor. Él estaba convencido de eso. Incluso dijo que estaba dispuesto a morir por el Señor en ese momento. Pero el Señor le dijo que antes de las 3 de la mañana siguiente iba a negar 3 veces, lo iba a negar y lo hizo, ¿verdad? Lucas señala que Pedro se jactó demasiado. Oiga bien estas cosas. Lucas dice que Pedro se jactó demasiado. Él dice que Pedro oró muy poco. Ay, Pedro se parece mucho a algunos, ¿cierto? Pedro se jactó demasiado. Pedro oró muy poco. Pedro actuó demasiado rápido. Pedro siguió desde muy lejos al Señor, tan lejos que no vienen a la iglesia y dicen seguir al Señor, ¿no? Increíble. Muchos Pedros hay, creo yo. Pedro siguió al Señor desde muy lejos. ¿Y cómo terminó? Terminó negando a su Señor. Fue tan así que cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, Lucas 22:62 dice que Pedro salió y simplemente lloró amargamente. Él fue profundamente afligido, profundamente deprimido, temeroso, asustado y culpable. Después de eso, Pedro no se inmutó. De ahí nunca se inmutó. Él predicó ese gran sermón en Pentecostés. Después de lo que le sucedió, él fue un predicador valiente. Y finalmente Pedro fue a su propia cruz, donde fue crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fue que el Espíritu Santo vino a Pedro, derramó ese amor en su corazón y nunca menguó. Ese amor nunca disminuyó porque es un amor que leal, es un amor fiel. Entonces, ¿cómo se sabe si alguien es un verdadero cristiano? Se sabe porque tiene un amor que se centra en la gloria de su Señor. Tiene un amor que se centra en el bienestar de sus hermanos en Cristo. Y tiene un amor que se evidencia en una lealtad eterna, perdurable y amorosa a Cristo. Pregunto, ¿quiere tener un corazón seguro de su salvación? ¿Usted quiere estar seguro de su salvación? ¿Sí? ¿Quiere saber si es salvo? ¿Salva? ¿Quiere tener esa seguridad? ¿Quiere tener esa confianza? Bueno, dije desde el principio que el amor es la marca. El amor es la marca. Y no es solo la marca que muestra nuestra salvación a los demás, ¿no? Es la marca que nos da nuestra propia seguridad. En otras palabras, nuestro corazón
puede condenarnos. Óigase bien, nuestro corazón puede condenarnos. La duda y la inseguridad puede venir a nosotros como tentaciones. Y nuestros propios fracasos pueden hacer que surjan muchas dudas. Pero el amor manifiesto en todas estas direcciones que acabo de decirles, elimina esa condenación y nos da confianza ante Dios. ¿Cómo sabe que es creyente? Lo sabe porque usted ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en usted? En su fruto. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor. El amor. Si no, lea ya en Gálatas. Por tanto, la gran marca distintiva de los verdaderos cristianos es el amor. Por cierto, la marca de los creyentes genuinos no son señales y prodigios. Algunos no. Están por ahí nuestros hermanos queridos carismáticos. La marca de ellos, para ellos es señales y prodigios. Hacen una cantidad de cosas, según ellos. Pero esa no es la marca de los verdaderos genuinos. No son los dones la marca del verdadero cristiano. No son los dones. No es la influencia ni la popularidad. No es porque tal predicador o tal persona es popular. No, no es eso. No es la popularidad ni la influencia de alguien. La marca de un verdadero cristiano es la sencilla y hermosa gracia del amor. Esa es la gracia de un corazón humilde que se extiende hacia el cielo, se extiende unos a otros y estabiliza nuestra lealtad a Cristo. Amén.